Sí, no, sí, sí. Pero sí, es la misma idea. Acá, a ver si hay... litófonos de Canarias o de... estar en Tenerife. ¿Ves? Acá hay un video. No, pero este está en... El propio nombre indica, lito es piedra, fono que suena. A ver si Entonces está... es un litófono. La etnoarqueología con la arqueología. Posiblemente eso dificulta el papel que desempeñó en el mundo. Sí, pero acá nos... Bueno, yo he encontrado otros que eran en... Sí, este... Sí, pero es un... Suena... Suena armónico. Este... Sí. Nosotros... yo tocaba en un grupo, en un ensamble de música contemporánea, que... uno de los integrantes había fabricado un litófono. Con piedras laja. Este, y tocábamos en vivo con el, con el litófono. Que era un lío moverlo porque eran muy pesadas esas piedras. Este, pero y eran piedras laja de diferentes tamaños y tocaba con baquetas. Y eso, bueno, era armónico, digamos. Pero sí, es la misma idea. Estos suenan re lindos. Después eh, tendré que haber subido un video acá. Después les paso algo. Em, bueno, ya entramos en el siglo XX y podríamos, bueno, plantear que sí, la escultura sonora sí tiene un antecedente fuerte en el siglo XX, si bien todavía no aparecía como categoría estética, sí aparece esta idea de entidad estética, como entidad estética esta idea de máquina cinético-sonora, que fueron estos instrumentos introducidos por los futuristas, o el movimiento futurista, de Luigi Russolo, que fue un futurista en Italia en 1800, que vivió de 1885 a 1947. Y él publica en 1913 este manifiesto que fue famoso, El arte de los ruidos, que él propone como ampliar radicalmente el campo musical, incorporando los sonidos de la vida moderna, ¿no? Como ruidos de máquinas, de industrias, el ruido de la ciudad, como material estético, ¿no? Entonces inventan estos instrumentos que se llaman intona rumori, que después hicieron como una orquesta de estos instrumentos, que son una familia de instrumentos mecanoacústicos, que son los que se ven ahí en la filmina, que el funcionamiento es bastante básico, son unas cajas que tienen unas manivelas que accionan como unos mecanismos con una rueda dentada, ¿sí? Fíjense que tiene como una rueda dentada y una cuerda. Y a medida que vos girás la manivela, haces como... es como que la cuerda se engancha con el disco, con la rueda dentada esa, y produce como una especie de rugido, zumbido, ¿no? De ahí del intona rumori. Y eso después se amplifica con bocinas. Y vos además podías controlar la afinación del rugido, girando, moviendo otra otro mecanismo, una manija, ¿sí? Arriba de la bocina. Y bueno, se supone que esos instrumentos se perdieron, porque creo que se perdieron durante la Primera Guerra Mundial, se destruyeron, y después como que se reconstruyeron. Y acá podemos escuchar
más o menos para que escuchen. Esto es un instrumento, un Intona Rumori reconstruido, ¿no? Ah, ¿ven más o menos cómo funciona? Sí, es algo parecido, pero es bastante como sencillo en el mecanismo, ¿no? Es como esa rueda que hace que engancha la cuerda y después con la manija de arriba vos podés modificar la tensión de la cuerda. Entonces cuanto más tensa está, la afinación sube, ¿no? Y es como una especie de... eso, produce como una especie de rugido, digamos. Pero lo interesante de estos instrumentos es que se incorpora como el ruido como entidad estética, ¿no? O sea, no se habla de la idea de escultura sonora, pero sí el ruido como algo que está presente en la ciudad, o con la máquina, la fábrica, la máquina en la fábrica, en la industria, como entidad estética, ¿no? Y esto piensen que es el 1913, o sea, principio de siglo. Me estaban preguntando si el theremin podría ser un objeto de escultura o viene a ser un instrumento musical. Y en realidad, para mí es un instrumento. Es un instrumento. Si bien tiene que ver con esto de la subversión de los medios de reproducción, porque es uno de los primeros instrumentos electrónicos, para mí es más un instrumento musical que una escultura, ¿no? En general se estudia más como con función de instrumento que de escultura. Porque difícilmente instales un theremin en una sala de exhibición, en un museo. Siempre se usó para hacer música, ¿no? Pero sí, tiene más categoría. Para mí tiene más categoría de instrumento. ¿Cómo decís, perdón? Caro, no te escuché. Ah. Ah, sí. Sí, en realidad, sí, vos podés tocar. Sí, notas definidas. O sea, es un instrumento de altura definido. Sí, sí, podés tocar escalas, sí. Bueno, nada, esto me interesaba justamente porque introduce esta noción del ruido como entidad estética, ¿no? Que se incorpora a la música. De hecho, estos instrumentos después se van a usar en una orquesta, después se destruyen en la guerra. Y después, gracias a este desarrollo, hay algunas obras de algunos compositores, por ejemplo Edgar Varese, que incorporan, no sé, ruidos de bocinas a las obras, ¿sí? Gracias a este antecedente, digamos. Pero esto podría funcionar como una escultura sonora, ¿no? Porque tranquilamente es algo que es un objeto que tiene una cierta belleza estética, digamos. Y a su vez es un instrumento no convencional, ¿no? Tiene algo de no convencional. Pero lo más importante es que, digamos, estos instrumentos no buscaban imitar instrumentos tradicionales, sino que clasificar y controlar el ruido como fenómeno, ¿sí? O sea, el ruido entra como entidad estética. Y aparece por primera vez la idea de la máquina como entidad estética y sonora, ¿no?
porque es justamente el movimiento mecánico lo que genera el sonido. O sea, es un claro ejemplo de un generador mecánico. Y esto uno podría pensar que anticipa de alguna manera la música electrónica, ¿no? Como la escultura sonora del siglo XX. Y también es interesante pensar que con estos instrumentos, uno en general el ruido, a uno no le gusta el ruido, ¿no? Pero con estos instrumentos aparece esta idea de que el ruido deja de ser algo que es indeseado y se convierte como en material compositivo, que después en el siglo XX se va a explotar un montón, ¿no? Otro antecedente interesante son estas obras de Jean Tinguely, que es un artista suizo que fue clave en la escultura cinética. Las obras de él en general se caracterizaban por ser máquinas ruidosas, ¿sí? Caóticas e inútiles, podría decir, porque en general no eran obras que servían para mucho, digamos, ¿no? Pero eran como desechos industriales, objetos, ¿sí? Que máquinas como inútiles y caóticas, ¿no? Entonces, de hecho, él hizo una obra famosa que la hizo para que se autodestruya. Es una obra que se empezó como a desarmar y se autodestruyó. Esta en particular se llama Meta Harmonie 2, tiene varias series y es como una especie de eso, de ensamblaje de ruedas, poleas, correas, todo eso que se ve ahí, ¿no? Aparece como un piano, hasta instrumentos musicales, más un piano, qué sé yo, instrumentos de viento. Y ahora vemos un videito. Esta es la 4, es muy parecida, es la misma serie. Bueno, esto es un museo en un museo en Basel que está dedicado a obras de él. Lo interesante es que incorpora el azar, ¿no? Porque es como totalmente aleatorio. O sea, las interacciones en las piezas hacen que el sonido no se repita nunca, ¿no? Y en realidad como que no produce nada. No están pensadas para producir nada útil, digamos, sino que lo que hacen es hacer visible y audible el funcionamiento de la propia máquina, digamos, ¿no? Eso es un poco la idea. Y bueno, la obra quizá más famosa es esta que se autodestruye. Que creo que la montaron en Nueva York. Y acá por ahí lo interesante de este tipo de obras es que el ruido ya no es un subproducto, sino parte esencial de la obra. O sea, es algo que viene de los futuristas, ¿no? Esa idea de integrar los Intona Rumori también era, ¿no? Era, si se podría pensar como es un mecanismo, es el propio mecanismo el que genera el sonido, y esto también, ¿no? Entonces esto tiene como un antecedente directo en los futuristas, en los Intona Rumori, en esos instrumentos que provocaban como ese rugido a partir del propio mecanismo físico.
Este, bueno, y después, acá sí ya podemos hablar de escultura sonora como categoría estética, porque de hecho para los hermanos Bayet, Bernard y François Bayet, que están activos desde mediados del siglo pasado, ellos ya hablaban de escultura sonora como una categoría, es decir, sus obras eran esculturas o estructuras. Si eran esculturas, eran usadas para hacer música, como instrumentos musicales, y si no, eran estructuras para ser exhibidas en un museo. Entonces, por eso siempre se cita como el antecedente más directo de la escultura a los hermanos Bayet. Un poco el trabajo de los hermanos Bayet se basa en la idea central de que la síntesis entre sonido, materia y forma, ¿no? O sea, donde el sonido no es algo agregado, sino que surge de las propiedades físicas de los materiales. Entonces es como, de alguna manera combinaban arte e ingeniería, porque de hecho uno de ellos era escultor y el otro era ingeniero. Y utilizaban estos, en general, materiales como metal, vidrio, fibra de vidrio para los resonadores, madera, hasta globos usaban. En un principio usaban como resonadores globos, y después pasaron a hacer estos resonadores, estos conos de fibra de vidrio. Pero en general se organizaban en sistemas modulares, ¿no? O sea, para ellos, en el instrumento hay como 3 partes clave. El elemento vibrante, que en el caso de esta escultura, que es la más famosa, que es el cristal Bayet, son varillas de vidrio. El transmisor, que son como estas estructuras, estas varillas metálicas que están acopladas a las varillas de vidrio. Y los resonadores o los difusores. Entonces vos tenés como un resonador, un transmisor y un difusor. O sea, el transmisor lo que hace es transmitir la vibración de la varilla, que es el propio resonador del instrumento, a los difusores, que lo que hacen es difundir el sonido en el espacio, digamos, ¿no? Eso está bastante bien graficado en ese diagrama de abajo. Aparecen los difusores, los sound diffusers. Después tenés las varillas vibrantes, que son las que acoplan las varillas de vidrio con los difusores. Y después lo que hay ahí es como una pequeña... ahí está, eso que dice Small Water Tank. Ahí estaba el agua con el que vos te mojás los dedos y tocas las varillas de vidrio. Sería. Acá hay un video, un ejemplo del cristal Bayet. Sí se considera un instrumento musical. Ellos decían, para ellos era estructura. Eran los nombres que ellos le decían así, estructura o escultura. Estructura era si era algo que podía ser exhibido en un museo, y escultura era si lo usaban como instrumento musical. Pero sí se podría pensar como un instrumento musical, tranquilamente. Pero podríamos decir que es un instrumento no convencional, ¿no? No tradicional, digamos. En ese sentido, siempre la escultura sonora está más ligado a un instrumento no tradicional también. Pueden hacer muchos iguales, de hecho tienen el instrumentarium Bayet, que está más pensado para que toquen chicos, niños, niñes. Porque para ellos era muy importante la accesibilidad, o sea, que hacer instrumentos que puedan tocar todo el mundo. Entonces tienen como un instrumentarium, que son como diferentes piezas que uno puede acoplar y haces tu propio instrumento, y lo podés tocar.
Bueno, es muy lindo escuchar. Hay varios ejemplos. Hay varios videos. Este. Y acá lo que se ve es eso es una imagen de los instrumentos que yo les digo. ¿Sí? Este. Porque para ellos justamente era muy importante la accesibilidad y que hacer instrumentos que los pueda tocar todo el mundo, ¿no? Entonces crearon como este grupo de instrumentos donde uno puede jugar un poco y acoplar diferentes objetos y crear como tu propia versión del instrumento, digamos. Hay bastante documentación sobre esto. Y después, otro pionero de la escultura sonora, ya acá siempre estamos hablando del mediados del siglo pasado en adelante, es Harry Bertoia, que es un escultor norteamericano, que sus obras más famosas son estas Sounding Sculptures, que la idea son módulos de varillas que entrechocan entre sí, ¿sí? Entonces, la idea de él era explorar como el potencial tímbrico y rítmico a partir del entrechoque de las varillas. Y fíjense que, como se ven en esas fotos, son varillas de distintos grosores, ¿no? De tamaños. Y eso, bueno, lo que generaba es como un espectro así como muy cambiante y rico a medida que entrechocan o se rozan las varillas, ¿no? También se puede pensar como una escultura autónoma, porque obviamente que uno tiene que accionar para que esas varillas choquen, pero eso como que empieza a funcionar solo, ¿no? Por la propia inercia. Y también algo interesante de estas esculturas es que tienen como una dinámica así caótica, ¿no? Porque una vez que empiezan como a entrechocarse entre sí las varillas, bueno, se producen diferentes resultados sonoros que a veces crean como patrones rítmicos que son así como no lineales, ¿sí? Y bueno, evoluciones tímbricas muy complejas. Y acá podemos escuchar un poquito. Sí, tal cual. Sí, están las esculturas de León Ferrari, que el antecedente directo son las de Bertoia, ¿no? Pero sí, tal cual. Sí, las conozco, sí. Después, otro antecedente, que también pionero de la escultura sonora, es Harry Partch. Harry Partch fue un compositor estadounidense, escultor también, que en principio, voy a bajar esto un poquito, lo que él propone es como un sistema musical propio que está basado en microtonalismo, ¿sí? En un enfoque de afinación que se llama entonación justa, que es una escala que viene de la escala armónica, que tiene 43 tonos por octava, ¿no? O sea, la escala que usamos comúnmente, la de 12 notas, bueno, justamente es la tradicional de Occidente, es la de 12 notas, ¿no? De la escala cromática. Él usaba un sistema basado en microtonalismo, que tenía 43 tonos por octava. Y ese sistema estaba construido a partir de relaciones
simples de la escala armónica, ¿no? Que es lo que se llama entonación justa. Esto lo que él le permitía es trabajar con intervalos como mucho más precisos que el sistema temperado tradicional. De hecho, el que estaba como totalmente en contra del sistema occidental tradicional, ¿sí? Como que para él era súper limitado. Entonces, como con este sistema no se puede usar, este sistema de afinación de entonación justa con los instrumentos tradicionales, inventa sus propios instrumentos. Y construye como una familia de instrumentos originales bastante grande, que es la que se ve ahí, arriba. Y utiliza diversos materiales, que yo, madera, bambú, vidrio de Pyrex, metal, siempre priorizando, digamos, la resonancia del material, ¿no? Y acá lo que ven es, abajo son 3 ejemplos de sus instrumentos. Las Cloud Chamber Bowls, que son las que están más a la derecha, que son básicamente recipientes de vidrio que están suspendidos, y eso funciona como una especie de campana, digamos. La kitara, que es un instrumento de cuerda, que tiene como muchas cuerdas afinadas con barras móviles, ¿sí? Que se pueden deslizar. Y después la marimba, eso se llama bass marimba sería, que está construida con maderas de bambú. Y otro ejemplo es el cromelodeón, que es como una especie de órgano modificado, que puede tocar su escala, la escala de 43 tonos, ¿sí? Él como tenía como esta concepción de la música corpórea, porque los intérpretes, digamos, podían cantar, hablar, moverse y tocar simultáneamente, y es como que integraban el cuerpo y el sonido en una misma acción. Y todo esto se articulaba en un teatro musical ritual, donde nada, las obras de Parch funcionaban como experiencias escénicas así totales, ¿no? Donde combinaban el movimiento del cuerpo, el sonido, y además donde no hay como una separación entre la música, el gesto, el espacio y el objeto sonoro sería, ¿no? Es un poco la concepción de Parch. Acá en este video esto es un ejemplo de sus instrumentos sonando en orquesta. Fíjense que la afinación no es tradicional, o sea, uno no está tan acostumbrado a escuchar ese tipo de afinación, justamente porque es una escala que tiene 43 tonos, ¿no? Suena incluso hasta un poco inarmónica, ¿no? Como suena raro, una afinación no convencional. Pero él tenía esta necesidad de, como era escultor, de inventar sus propios instrumentos para justamente poder tocar con esa escala. Y además es una música que está muy basada en el ritual, en la cuestión del gesto, del cuerpo, el movimiento del cuerpo, el gesto del intérprete, etc. Después, otra obra que me parece interesante es este piano preparado de este artista que se llama Trimpin, que es en realidad es una obra que reinterpreta y expande la técnica del piano preparado de Cage, ¿sí? O que está asociada históricamente a Cage, que es un piano que está intervenido mediante dispositivos mecánicos y electrónicos.
Y esto está automatizado, ¿no? O sea, se controla vía MIDI. Entonces, nada, lo que hace es utilizar motores, solenoides, y esos motorcitos lo que hacen es accionar, frotar, pulsar las cuerdas, percutir las cuerdas, ¿no? Y esto es algo que se puede controlar de manera remota. Acá se ve un cachito de eso. Yeah. So midnight and then yesterday, Crimson Night, we feel bad, but we left at 2:30. It's like so bad. Bueno, ahí se ve como esa especie de joystick que está controlando de forma remota el mecanismo del piano. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Los estoy aburriendo mucho? Bueno, bien. Después, este otro enfoque, hay muchas obras que exploran la resonancia de placas. Pero esta es una obra que es interesante, que se llama Surface Osculations de Ted Appel, que es un artista, creo que es estadounidense. Consiste de dos placas, creo que son de una aleación de bronce, que están suspendidas en una sala de exhibición. Y tienen un transductor y un micrófono piezoeléctrico, cada una. Entonces, el transductor es como una especie de microparlantito. Entonces, lo que hace es transmitir, hacer resonar la placa a través de ese microparlantito. Y el micrófono piezoeléctrico lo que hace es captar esas vibraciones, las vibraciones de esas placas. Y esas vibraciones captadas van a una computadora que se procesa y a su vez eso vuelve a la placa. Entonces hay como una idea de feedback, como una idea de retroalimentación de hacer resonar la placa con la resonancia de la misma placa, digamos. Acá se escucha un poquito. Dar un cachito. Ahí se ve como por un lado el transductor a la izquierda, que es como ese parlantito acoplado. Y después a la derecha se ve como ese micrófono. El micrófono ese es como un piezoeléctrico, que es como un micrófono que capta las vibraciones de la placa. Eso se manda a una computadora, se procesa y se vuelve a enviar a la placa a través del transductor, digamos. Esa es un poco la idea. Hay varias obras que exploran esa idea de trabajar con las resonancias de las placas. Otra idea interesante es estas esculturas de Etienne Kravenbuhl, que es un artista, creo que es noruego. Esta particular se llama Big Bang. Es como una escultura sonora cinética. Que está, compuesta por miles de elementos metálicos así suspendidos que funcionan como una especie de carrilón tridimensional. ¿Sí?
Y bueno, esta pieza, esta escultura, por un lado puede ser activada por alguien, por una persona, o por el propio viento, ¿sí? Y bueno, está como esta idea se llama Big Bang la obra, ¿no? Porque es como una especie de concentrado de energía y materia que se transforma. Es un poco como el concepto de la obra, donde por ahí el sonido como emerge del movimiento colectivo de las partes que oscilan y chocan entre sí, ¿no? Como bueno, como una idea de explosión de Big Bang y de Big Crunch, digamos. No sé si hay un videito acá. Acá tenemos un videito. Et les fils prennent un aspect aussi très cinétique là-dedans. Alors les fils jouent un rôle de... En fait, ça donne... Ça rappelle une musique. Hein. Oui. Il y a une chose tout le temps souvent là-dedans. Une chose tout le temps, on ne les voit pas, on les voit, ils prennent un halo, la musique, c'est vraiment très très différent. Después hay unos... si buscan, hay varios videos. Hay un video donde se hace como una especie de performance en donde se atan todas las varillas y se sueltan de golpe. Entonces como que empiezan a juntarse y a separarse y generan como una cosa muy, muy loca. Bueno, tiene varias, ¿no? Tiene varias de este tipo. Fíjense... Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. Estaría bueno tener uno de estos en tu casa, en el jardín de tu casa. En la terraza, sí, claro, sí. Fíjense que esto, bueno, es un poco la misma idea que las obras de Bertoia, ¿no? Como que todo esto tiene esto ya es mucho más reciente. Esta obra de tener, no sé, unos 10 12 años. El antecedente directo es las varillas que entrechocan de Bertoia, ¿no? Como que empiezan a aparecer ciertas cosas, ideas que se van repitiendo. Porque todos refieren a eso, ¿no? A esos antecedentes, digamos, de Bertoia, Bayet, Parch. Después tenemos esta obra de Andreas Oldorf, que es noruego, que es como una instalación, esto está en un valle natural, que están estos 7 tubos de cobre, que están como puestos así en círculo, y esto es como que genera como una especie de campo sonoro, que está como continuo, ¿no? Que está como impulsado por un sistema de soplado, como si fuera como un ventilador. Exactamente como si fuera como un órgano, como un tubo de un órgano. Esto tiene como un sistema de un ventilador que sopla continuamente, y eso genera como una especie de turbina de aire, se conecta a los tubos y genera como una especie de campo continuo sonoro, digamos. Esto, por supuesto que no se presenta como un objeto aislado, sino como una especie de arquitectura acústica, por lo menos así lo plantea el artista. Y bueno, esto lo puedes recorrer, obviamente dependiendo del lugar donde estás, escuchas diferentes cosas, etc. Acá está bueno pensarlo, si nos retrotraemos al artículo de Krauss, ¿no? Esto como que es una escultura que está en el paisaje, ¿sí? Pero que no es exactamente el paisaje. Podríamos remitirnos a lo que planteaba Krauss. Acá, no sé si tenemos algún video. Me parece que no. Ah, no. Sí, en algún lado hay algo para escuchar, pero no. Esta es la nada. Acá describo un poquito de qué se trata, ¿no? Y esta escultura
En realidad estas dos esculturas son como, bueno, dos ejemplos paradigmáticos de arpas eólicas. La que ven a la izquierda se llama Aeolus, es una obra de este escultor, creo que es inglés, que esta es una obra de 2012. Son toda esa serie, ese pabellón acústico, digamos, y óptico también, porque tiene como un efecto óptico muy lindo, que es como una especie de arpa eólica gigante. Además de esos tubos, ahí no se ve bien, pero hay unos postes que tienen unas cuerdas acopladas a algunos de esos tubos. Entonces es algo que funciona con el viento, ¿no? Son más o menos 310 tubos y tienen, creo que son 4 o 5 cuerdas que están tensadas a esos postes y vibran con el viento, o sea, sin ningún tipo de amplificación eléctrica. Entonces, si vos te podés parar ahí abajo y es como que escuchás digamos, los tubos resonando con el viento y las propias cuerdas que están tensadas con los postes esos, ¿no? Suena como una especie de dron. Esta es una escultura que estuvo instalada en muchos lugares. También se podría pensar como algo que está en el paisaje, ¿no? Que no es exactamente paisaje. Y a su vez tiene como un efecto óptico muy lindo. Si te parás ahí abajo, y de hecho hay fotos del efecto óptico de la luz en los tubos. De esto hay un paper que ellos escribieron, porque hicieron como todo un estudio acústico de los tubos que usaron, etcétera, etcétera, que es bastante muy interesante. A ver si podemos acceder al video. No sé por qué no lo abre. Eso es un poco lo que se escucha, ¿no? Espero que puedan escuchar algo. Fíjense que ahí están los postes que se ven, los postes que tienen las cuerdas tensadas, acopladas a alguno de los tubos. Efecto óptico lindo. El pabellón también lo que hace, si vos te parás ahí abajo, como que te focaliza el sonido, ¿no? Sobre todo si te parás ahí justo abajo en el medio. Esa es un poco la idea. Y después la otra escultura, que también la que está a la derecha, esa se llama The Singing Ringing Tree. Es como una especie de árbol cantante, digamos, que es de esos dos escultores. También es un poco la misma idea. O sea, son tubos. Que esto está en Lancashire, en Inglaterra. Es como una especie de árbol metálico, cantante sería, formado por esos tubos de acero, que tienen diferentes longitudes, y como tienen diferentes longitudes están afinados de diferente forma. Entonces, bueno, la idea es que el viento atraviesa esos tubos y produce un conjunto de sonidos, obviamente, que cubre varias octavas, ¿no? Esto para que tengan una idea del tamaño. Se escucha y se percibe.
Bueno, salimos un poco de las arpas eólicas y los tubos y volvemos a la resonancia de los materiales. Esta obra es interesante, se llama Ghost Quartet, es de Shirley Pegna y Wajid Yassin. Es una idea bastante simple, es como si fuera un cuarteto de cuerdas. Es una grabación de un cuarteto de cuerdas y fíjense que esas sillas tienen cada uno un transductor, o sea, es un micro parlantito. Y es como si los instrumentistas estuvieran ahí, de alguna manera, pero suenan a través de la silla, sería, ¿no? Como hay como una idea ahí poética. Entonces, cada pista, digamos, es enviada a través del transductor y la silla de madera resuena con ese instrumento, digamos, ¿no? Acá si van a la web, se puede escuchar un poquito. Bueno, esto es como... esto seguramente está tomado de aire y tiene algo de postproducción, pero es más o menos lo que suena lo que suena ahí, ¿no? en la instalación. Lo interesante es eso, que trabaja directamente con la resonancia de la madera de la silla. Es decir, la fuente ahí es la silla, ¿no? La fuente es directamente la escultura es la fuente, sería, ¿no? No, en realidad el parlante es el transductor que está acoplado. Y no sé si alguna vez o tuviste un transductor o... Es que es un parlantito así chiquito que se acopla, se acopla, se pega a la superficie y la hace resonar. Claro, pero el micrófono de contacto es un micrófono, ¿no? O sea, el micro lo que hace es recibir, capta señal. Esto lo que hace es directamente, es como un parlante. O sea, esto emite, es un emisor. Y eso es lo que hace resonar la silla. Y más o menos eso es lo que vos escuchás ahí, ¿no? Si estás ahí, digamos, estás ahí, escuchás eso. Y esta otra obra también es interesante. Es una obra de Mineko Grimmer. También es de 2012. Esta es una escultura cinética, podríamos decir. O sea, son dos estructuras de madera que están como situadas sobre estanques de agua, digamos. Ahí hay agua. Y ahí en el interior hay varillas de bambú, alambres, ¿sí? Cuerdas tensadas ahí adentro. Y esos bloques que se ven ahí son bloques de hielo que contienen como piedras. ¿Sí? Son bloques de hielo que tienen piedras. Entonces el hielo se va derritiendo y van cayendo las piedritas. Y las piedritas van golpeando las cuerdas, las varillas de bambú, etcétera, etcétera. O sea que el resultado es son como sonidos puntuales, percusivos, así, resonantes. Y nada, lo interesante de esto es que es como algo súper impredecible, ¿no? Que se desarrolla en el tiempo. Y bueno, utiliza justamente las fuerzas naturales, el hielo, es decir, es algo que es una escultura, si querés, autónoma, porque está el hielo con las piedras que caen, ¿sí? Y además juega mucho el azar acá, ¿no?
obviamente porque depende de cómo se va derritiendo el hielo, etcétera, etcétera. Acá creo que tenemos un videíto. A ver. Había. ¿O no? Ah, no. Pensé que había puesto un videíto, pero no. Acá sí. Esta otra obra se llama Rippler. De Sarey. Es un artista, creo que es alemán. Que es bastante básico, pero también está bueno porque labura con la resonancia del material. Son como dos láminas muy delgadas de acero, que están excitadas por unos motorcitos, unos actuadores, ¿sí? Y esto está controlado todo vía MIDI, de forma remota, y se generan como patrones rítmicos. Y además tiene como una especie tiene luces LED que están sincronizadas con cada evento sonoro, y bueno, eso genera como una especie eso, está en sincro la luz con lo que suena, digamos. Pero es bastante básica la idea, en el sentido de que son láminas que se golpean. Pero está bueno como un ejemplo de algo más autónomo, y que además está controlado de forma remota, ¿no? El diagrama que está acá a la izquierda es como eso, un diagrama de cómo funciona la escultura, ¿no? Cuestiones más técnicas, digamos. Tenés un Arduino con los solenoides y los LEDs por un lado, que están controlados a través de una compu, etcétera, etcétera. Acá hay un videito. Bueno, tenía como una versión tiene como dos versiones, una que es horizontal y una es vertical, pero es básicamente el mismo principio. Son láminas que chocan, golpeadas por motorcitos. Pero bueno, lo interesante de esto es que acá primero enfatiza la idea de materialidad y visibilidad de los componentes. O sea, está directamente la chapa ahí, que es visible, la materia, digamos. Aparece, bueno, el ruido, sonido industrial. Esto es algo que está muy, muy arraigado en la idea de los futuristas, de incorporar el ruido como sonido, si querés, no musical, pero como eso, como un objeto estético, si querés. Y además el ruido se vuelve como perceptible, ¿no? Como forma, ritmo y presencia física. De alguna manera, porque ves el objeto ahí vibrando, resonando. Esta otra obra también es interesante. Es de Julian Schwartz. Esta es más reciente, de 2017. La idea de esta obra es una instalación que son esculturas de vidrio y porcelana, que son como cuerpos resonantes, o sea, con digamos, capacidad de producir sonido propio. Entonces, lo que hace ella es usa ese micrófono para generar como una especie de retroalimentación o de feedback. Entonces lo introduce en las esculturas de vidrio, y es como que ese micrófono, si querés, lee la masa de aire que hay en el interior, y eso como que resuena en una frecuencia particular. Y después eso lo amplifica hacia el exterior, digamos, con un sistema de parlantes. Y en una de sus performances usa la voz. O sea, ella hace una performance generando feedback con el micrófono y las
las esculturas de vidrio y después incorpora una cantante y hace como una performance sobre esto. Acá lo interesante es que, bueno, trabaja directamente con el material y con la forma, ¿no? O sea, diferentes formas van a generar diferentes tonos o diferentes acoples, si querés. Y eso es lo que después ella reproduce a través del sistema de parlantes. The installation sign cuenta un poco, body ¿no? Como- is essentially a recorded performance. To set up the installation, I place all of the objects in the room and record myself playing each individual object using a homemade electronic device that filters out non-pure sine waves, so that the tones that end up coming forth are sine waves which become sort of infinitely loopable. They just continue and continue. Bueno, ahí si quieren después chusmear, explica un poquito de qué se trata. Pero un poco la idea básica es esa. Bueno, hasta acá llegamos con las obras. Espero no los haya aburrido mucho. ¿Cómo están? Me están rehablando por el chat y no les di ni bola. Sí, tal cual. Tal cual, es verdad. En Costanera Norte, sí. Sí, en Vicente López hay una. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, tenés razón. Bueno, sí, no sé si quieren hacer algún comentario o tienen alguna pregunta. Si no, les propongo que vayamos a hacer la lectura del texto y hagamos como esta actividad de cierre. Nos podemos tomar más o menos media hora, si les parece. Hacemos media hora. Y cerramos con la actividad de cierre. ¿Les parece? Es este texto de Solocotsin que se llama La corporalidad de la escucha. Que están viendo acá. Sí, la idea es... yo tenía ganas de grabar algo, pero bueno, la idea ahí tendríamos que hacer una clase presencial. El tema es que no sé si todos y todas pueden, porque bueno, hay gente que está lejos. Sí, vos decís sin necesidad de hacer una clase presencial. Sí, o sea, la idea es que van a tener que hacer un trabajo final, obviamente de creación propia, pero sí, también podemos hacer una actividad práctica, como trabajo práctico, digamos. Por ahora les estoy proponiendo leer algunos textos. Yo también tenía ganas de por ahí hacer una clase presencial para grabar algo, pero bueno, sé que no todos podemos estar. Entonces, ¿les parece si paramos? Sí, te escucho, te escucho. Claro. Sí, sí, yo lo había pensado eso. Sí, sí. Exacto. Le damos la leída acá a este texto
Y después entran acá, se descargan este PDF y ahí, bueno, si pueden, de vuelta, la idea no es contestar ahora, porque, bueno, son preguntas abiertas, pero sí que charlemos y reflexionemos un poco de esto, de lo que sobre estas consignas. Lean, no es un texto muy largo, pero bueno, lean hasta donde puedan, porque tampoco me quiero extender demasiado. Y ¿les parece que paremos un ratito? Sé que alguien se tenía que ir, ¿no? No sé quién era que se tenía que ir. Ah. Bueno, nada, si tenés que ir, andá, no. Dale. Bueno, paremos hasta las 8 y ahí retomamos, hacemos un cierre y paramos. Y terminamos. Bueno, nos vemos en media hora.